debate este que se plantea a partir del proyecto presentado por el Ejecutivo, que nos va a explicar el doctor Huteman qué es lo que pretende básicamente, porque visto por algunos especialistas en el ámbito penal, en el ámbito constitucional, es un proyecto que viene torcido ya de entrada y desde hace tiempo con varias críticas, pero sería importante escuchar las razones y saber exactamente qué es lo que se pretende. Le damos la bienvenida al doctor Jorge Vasconcelos, uno de los críticos de este proyecto. Hola doctor, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Santiago, tus compañeros del panel, a la audiencia. Gracias por estar con nosotros, doctor. Un placer. El jefe de Gabinete Civil de la Presidencia de la República, el doctor Huteman, también dejó algunas cosas porque si no le íbamos a retirar la embajada. Ya era la cuarta vez que nos estaba diciendo que no. Cuando le pregunté a algunos del Partido Colorado sobre el proyecto de ley, me dijeron, esa es la ley Huteman. Ah, así presentaron. Sí, presentaron. Esa es la ley Huteman. Hola doctor Huteman, ¿cómo estás? Buen día, Santi. Saludos para vos, para Estela y para Luis. No es la ley Huteman, quiero aclarar. Y tenemos esa costumbre de caratularle o rotularle a las leyes, pero no es cierto. Esto fue un trabajo que se hizo con los distintos ministerios. Y bueno, agradezco la invitación, que ese mensaje es lo que quiero enviar, el mensaje de Santiago que casi me retiró la embajada. También nos acompaña el doctor Guillermo Sequera, director de Vigilancia de la Salud. Hola doctor Sequera, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día, Santi. ¿Tu título de abogado nos presentaste hoy o no, doctor? ¿Cómo es el tema? Y la salud pública tiene esas cosas, ¿verdad? Nos metemos en todas las otras profesiones. Acá cabe la frase de Helio Vera, el escritor maestro de la ironía. Decía, en Paraguay el que no es abogado que demuestre lo contrario. Exacto, categórico. Y nos acompaña el doctor Ricardo Preda, también penalista, él, para opinar un poco respecto a este proyecto. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Buen día, Santi, Estela, Luis y a la audiencia. Le voy a pedir a los compañeros si es que nos pueden dar retorno aquí con la señal de aire también para escuchar claramente, porque lo tenemos a distancia, entonces es un poco complicado escuchar con claridad. Doctor Huteman, ¿qué es lo que se pretende con este proyecto? Porque uno lee el proyecto y arranca definiendo algunas cuestiones como qué es aglomeración, por ejemplo. Da algunos argumentos. Yo quedo con la sensación de que la Fiscalía, como no viene acompañando más los procedimientos planteados desde el Ejecutivo necesita algún arma como para que la Fiscalía la acompañe. Y eso es una ley, más que un decreto en nuestro sistema jurídico. ¿Qué pretenden con este proyecto? ¿Cómo nace y qué es lo que plantea propiamente? Bueno, Santi, me gustaría hacer un breve relato histórico. Cuando esta situación inédita llega al Paraguay, habiendo pasado por Europa y saturado los mejores sistemas sanitarios del mundo, nosotros teníamos dos opciones en términos jurídicos en aquel momento, ante un virus desconocido, que era, por un lado, o tomar la figura del estado de excepción prevista en la Constitución, o ceñirnos con lo que establecía el Código Sanitario. Como ustedes saben, el Código Sanitario menciona en su artículo 13 que el Poder Ejecutivo está facultado a declarar estado de emergencia y tomar las medidas que crea pertinentes o procedentes, creo que dice el Código Sanitario, y exigir al sector público, privado y a la ciudadanía en general acciones extraordinarias. Ese es el cauce jurídico ordinario sobre el cual se dictaron los decretos a partir de marzo del año pasado. Cuando yo asumo el cargo de asesor jurídico en noviembre recién del año pasado, me consultan qué valoración yo tenía con respecto al tema y yo sostuve que a esa altura ya era necesario contar con un proyecto de ley. Porque creo que todos estamos de acuerdo acá con que el Estado tiene la obligación constitucional de tomar medidas. Yo creo que nadie va a estar en contra de esa idea. De hecho, el artículo 68 le impone al Estado proteger el derecho fundamental de la salud del ciudadano, y no solo como un derecho individual o una proclamación de derecho individual, sino que habla de interés de la comunidad. Además, también le obliga al Estado que tenga que proveer asistencia pública en caso de catástrofes, en caso de situaciones de emergencia, y por último dice que el ciudadano está obligado a cumplir con las medidas que establezca la ley, basado en respetando la dignidad humana.
Entonces, en noviembre yo asumo y le digo a las personas que me consultaron esto públicamente, hay que trabajar en un proyecto de ley y nosotros vamos a hacer ese trabajo. Porque yo creía que se tienen que establecer los límites a nivel legislativo de qué es lo que puede hacer el Ejecutivo, de cuál es el régimen sancionatorio que tiene que haber y sobre todo los límites de la actuación de los órganos de control. Precisamente por la preocupación que se da con respecto a los abusos que se puedan dar cuando existe una dispersión normativa o cuando existe una redacción que dé pie a interpretaciones extensivas o a interpretaciones abiertas o generales. Entonces, este proyecto de ley lo que pretende es lo siguiente. Pretende establecer con claridad cuáles son las medidas que puede tomar el Poder Ejecutivo y los parámetros concretos sobre los cuales puede tomar cada medida. Porque aquí creo que todos estamos de acuerdo que hoy se habla mucho de las restricciones de derecho porque se está de algún modo limitando ciertos ámbitos que antes no eran limitados. ¿Por qué? Porque estamos frente a un virus de interacciones humanas que llega hasta lo más íntimo. Esa es la realidad. Esto, finalmente, en cada interacción que hay existe riesgo. Y lo que sucede aquí, finalmente, es que al estar frente a esto, la invasión que existe es mayor a la que existía antes. Pero la restricción de derechos, un segundito más cierro y ya, la restricción de derechos siempre, y acá hay dos juristas que estoy seguro que van a poder explicar con mayor solvencia que yo, la restricción de derechos siempre existió, en todo sentido y en todas las esferas. Pero estamos hablando ahora de ciertas medidas. De una necesidad sanitaria, decís. De una necesidad sanitaria. Ahora, ¿qué es lo importante acá? Se habla de inconstitucionalidad, se habla de autoritarismo, se habla de un proyecto dictatorial, y yo creo que la crítica, en mi caso por lo menos, tomo cada una de las críticas, las analizo, las estudio, y creo que todas son importantes. Ahora, yo creo que el debate tenemos que centrar en cuáles son las medidas que creemos que son inconstitucionales. Correcto. Ahora, Y ahí quiero apuntar y preguntarle al doctor Vasconcelos. Si miramos este proyecto que Huteman nos dice, cuando en noviembre asume, él dice, necesitamos una herramienta que sea una ley y que le dé un manto legal a todo procedimiento que se pretenda. Puedo agregar ahí algo, porque es cierto lo que él dice en el sentido de que hace falta una ley porque el gobierno, el presidente está gobernando por decreto hasta ahora y esa es una de las críticas que se le hacía. O sea, de que la ley hace falta la ley. El debate es qué tipo de ley. Por eso, doctor Vasconcelos, ¿cuál es la crítica a este proyecto en particular? Veo que hay apuntes que tiene incluso respecto al tema. Me gustaría dejar en claro de que la ley es necesaria, de que la iniciativa es el resultado de una demora inexplicable, que esta es una ley que tuvo que haber sido considerada, debatida y aprobada en marzo del año pasado. Que la conducta del Poder Ejecutivo desde marzo hasta hoy, de gobernar mediante decretos, de imponer restricciones, porque no fueron regulaciones, fueron restricciones, constituye un abuso en el ejercicio del poder. Eso es autoritario. La ley es republicana. El contenido de la ley debe ser replanteado en su totalidad. Discrepo con el doctor Huteman en cuanto a que tenían dos caminos, tenían un solo camino, porque el estado de excepción no contempla ninguna posibilidad de ser decretado en una situación de esta naturaleza. Dice el artículo 288 que son presupuestos Conmoción interna. conflictos armados internacionales o internos, o grave conmoción que ponga en peligro la estabilidad de la República. Ninguna de esas tres situaciones se dan, se dieron ni se van a dar. No se tenía una herramienta jurídica adecuada para regular una situación excepcional, pero la Constitución contemplaba la necesidad, y no del Código Sanitario, que es del año 1980, 12 años antes de la vigencia de esta Constitución, sino que esta misma Constitución, en el artículo 68, como se ha señalado,
la que determina que las medidas sanitarias deben ser establecidas por ley respetando la dignidad humana. Y el artículo 202, inciso 13 de la Constitución Nacional, a su vez establece que el Congreso tiene las facultades de establecer leyes de carácter extraordinario en caso de catástrofe y calamidad pública. Vuelvo a señalar, aplaudo la iniciativa, pero lamento que venga tan tarde. Si hubiera llegado temprano, este mismo proyecto, ¿sí es un proyecto que constitucionalmente es viable o no, doctor? En abstracto sí, su contenido no. ¿Por qué? Porque acá no se habla de regulación de derechos y garantías, se habla de restricciones y los derechos y las garantías no pueden ser restringidos por ley. La amplitud de los derechos y las garantías consagrados en la Constitución no pueden ser restringidas, no pueden ser limitadas, pueden ser reguladas. Eso puede parecer un mero juego de palabras, puede llevarnos a una discusión semántica, pero ese no es el propósito. Es muy distinto prohibir la circulación que regular la circulación. Es muy distinto prohibir una reunión que regular las condiciones para la celebración de esa reunión. Doctor Preda, el proyecto en sí es un proyecto que decís viene a solucionar un problema que teníamos porque no se podía seguir por decreto gobernando como plantea el doctor Huteman, o tiene problemas de fondo? Bueno, yo creo en primer lugar que la Constitución, en el último párrafo del artículo 68, donde le obliga a los ciudadanos a tener que de alguna manera respetar medidas sanitarias cuando existen este tipo de situaciones, interpretado con el artículo 128 que habla del interés general sobre el particular, y conjugando eso con el artículo 13 y 25 del Código Sanitario, para mí el Poder Ejecutivo sí tiene facultades de, por decreto, establecer cierto tipo de restricciones, porque la ley es un elemento estático que obviamente en ciertas circunstancias no va a poder ser de antemano establecido todos los presupuestos. La ley lo que generalmente hace es establece un marco general, Claro. y para mí el Código Sanitario es una herramienta suficiente para establecer ese marco general. Lo que uno va a comenzar a discutir en todo caso es en cada decreto alguna restricción en particular donde uno pueda discutir si eso violenta o no la dignidad humana, que es el límite de la Constitución Nacional. Pero yo creo que lo de los decretos para mí es algo que no tiene en sí mismo ninguna ilegalidad, ninguna inconstitucionalidad, salvo que uno mire alguna restricción en particular y discuta esa restricción. Y el Código Sanitario sí es efectivamente de 1980, pero la Constitución de 1967 tenía una redacción idéntica al artículo 68. Es decir, decía exactamente lo mismo en cuanto a que los ciudadanos debemos someternos a las medidas sanitarias cuando... Si uno llega a cualquier lugar del mundo y tiene fiebre, le meten a una sala y le dejan ahí, en cuarentena, y las restricciones, y eso es muy importante señalar, la Constitución es la norma superior y la más abstracta de todas. Después uno debe bajar eso a un nivel y donde entran en juego los derechos de varias personas. La Constitución no te va a decir expresamente si el presidente puede dictar decretos que, o sea, simplemente uno interpreta en función al contenido de las normas. Yo creo que sí lo puede hacer por decreto. Ahora, el proyecto en sí adolece para mí de errores en cuanto a, primero, que no están bien definidas las infracciones y las sanciones. Si bien habla de cuáles son las sanciones, yo creo que debería haberse cubierto más hipótesis de sanciones y ser más precisa. Por ejemplo, 300 jornales es una multa muy alta para un ciudadano X, pero para un local, un negocio grande donde violaron las reglas de prevención, me parece que no va a tener ningún efecto persuasivo, ¿verdad? No hay que Entonces, uno primero tiene que concentrarse en describir las infracciones, porque en Paraguay
se cree que el derecho administrativo sancionador es algo así como secundario y que yo puedo sancionar cualquier cosa. No, el derecho administrativo sancionador es igual al derecho penal y uno tiene que describir qué es o qué es lo que se pretende sancionar, no simplemente decir incumplimiento de medida de prevención. Uno tiene que comenzar a describir. En ese sentido creo que adolece de una cuestión que debería ser perfeccionada. En cuanto al procedimiento, el procedimiento en sí me parece un procedimiento que no es muy práctico, los tiempos, etcétera, y mucho menos que sea el Ministerio de Salud quien se encargue de abrir estos sumarios por una cuestión simplemente de capacidad y de enfoque a hoy. El Ministerio de Salud está enfocado a muchos problemas más graves que aplicar sanciones a gente que viola medidas de restricción. ¿Qué tenemos ya? Y eso es un problema cuando se aborda acá la construcción de leyes, el no mirar qué ya tenemos, ¿verdad? El Código Procesal Penal tiene en el 413 y 414 un procedimiento especial para aplicar sanciones en faltas, donde el juez competente es un juez de paz, que sí tenemos en todo el país, y que el que actúa ante el juez de paz puede ser la policía o cualquier otro órgano administrativo. Es decir, quien actúa como fiscal, entre comillas, sería un órgano administrativo, entre ellos puede ser la policía. Y el procedimiento ya está arreglado ahí. Una de las cuestiones que existe en el derecho administrativo sancionador y no en lo penal, esa sí es una diferencia, y que esta ley, por ejemplo, no prevé, es que en el derecho administrativo sancionador es correcto que yo te diga, Santi, pasaste semáforo en rojo y esta es la multa. ¿La querés pagar? O vos vas a tener siempre, por estar en un Estado de Derecho, la posibilidad de discutir esto en un proceso. Bueno, eso tiene que estar arreglado, que de entrada ya te digan, esta es la multa por haber hecho la fiesta en tu casa. Vos decidís, pagás o vos no estás de acuerdo y vamos a discutir eso en un proceso. Eso ya está regulado en el Código Procesal Penal, porque en el derecho administrativo sancionador debe ser así. En el derecho penal no, en el derecho penal el fiscal no te puede decir, mira, esta es tu pena y si querés aceptar, ¿verdad? No. Estela. Sí. Yo creo que hay como un consenso en el sentido que hace falta la ley porque el presidente está gobernando por decreto, que es lo más dictatorial que existe. Tenemos antecedentes. Ahora les pregunto, o sea, el doctor Huteman hablaba de un contexto especial mundial. Creo que esta discusión se da en todos los países del mundo, por lo que leemos. Estamos viviendo un momento excepcional que nos obliga a tener nuevas reglas. En ese sentido les pregunto, y quien quiera responder, quizás cuando hablamos de restricción de libertades, lo que aquí, bueno, ¿qué es el problema y eso el doctor Sequera lo va a decir, ¿verdad? El problema del contagio masivo es la aglomeración, la circulación, para lo cual hay que cortar la circulación, y eso significa cierre de negocios, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué tendría que tener, doctor Preda y doctor Vasconcelos, la ley ideal? O sea, de hecho ustedes cuestionan este proyecto de ley del Ejecutivo, pero en cuanto a libertades, que es lo que ustedes dicen que no se puede restringir, ¿qué tiene que decir la ley para responder al contexto actual? O sea, el virus está donde está la gente. Entonces eso hay que cortar, dice el Ministerio de Salud, dice no, hay que entrar en cuarentena, hay que cortar la circulación, solo hasta las 8 de la noche. O sea, en ese contexto, ¿qué debe decir la ley para que no lesione derechos individuales o constitucionales? Para comenzar, yo diría una aclaración previa es necesaria. No podemos reemplazar el concepto de democracia por el de medicocracia. Ajá. Somos ciudadanos, no somos pacientes. Y creo que desde el Ministerio de Salud y desde el gobierno han asumido que somos pacientes, que no somos ciudadanos. Entonces se toman medidas de carácter médico, no medidas de política sanitaria. ¿Qué es lo que la ley debe decir? ¿Qué es lo que la ley debe plantear? ¿Qué es lo que la ley debe regular? Es precisamente lo que se requiere como política sanitaria, no como regulador de la conducta individual de las personas. Porque el principio de libertad impide
de que se me impongan normas de conducta de carácter individual que sean contrarios a los postulados de la Constitución Nacional. Por eso yo siempre hago referencia a un fallo de esta semana de la Corte Suprema Argentina, donde el voto del presidente de la Corte decía: de todos modos, la emergencia no es una franquicia para ignorar el derecho vigente. Es cierto que la Constitución Nacional tiene postulados abstractos y que deben bajar a su fase operativa a través de las leyes. Pero no es menos cierto que al bajar a la fase operativa en función de las leyes no se puede descontextualizar, no se puede salir de la órbita de los límites que establece la misma Constitución. Ahí le quiero pasar la pelota al doctor Sequera. Somos ciudadanos, no somos pacientes. Somos una democracia, no una medicocracia, dice el doctor Vasconcelos. Este proyecto es un pedido en estos términos de salud, es del doctor Sequera. El doctor Sequera es el médico que tiene que darle la píldora a la situación sanitaria que estamos viviendo y el que diseña cuáles deben ser esas medidas. ¿O cómo se da ese proceso realmente, doctor? Porque incluso para el otro día Monumental quedó a la luz que muchos emprendedores veían al doctor Sequera como el responsable de las medidas y al final el debate había sido una cuestión económica, no era una cuestión médica realmente la que cuestionaban estos sectores. ¿Cuál es el rol ahí de vigilancia de la salud? Bueno, la verdad que quiero estar de ese lado tomando mate con ustedes, escuchando esta conversación acá, ¿eh? Muy interesante. Sí, nosotros sabemos la necesidad, ¿verdad?, de contar con herramientas jurídicas para poder aplicar, no solamente ahora, la cuestión de la pandemia, hay un montón de problemas en salud que adolecemos de medidas de este tipo, ¿verdad?, que puedan regular o que puedan restringir, ¿verdad?, algunas libertades, ¿verdad?, entendiendo al paciente. Es cierto lo que dice el doctor, al paciente, es muy diferente. Varias veces puse como ejemplo la situación también con el paciente, ¿verdad? Que cuando yo era médico, ¿verdad? Y tenía un paciente en el hospital de clínica, pobre, ¿verdad? Que viene a consultar, trabaja en una cantera, tiene problemas de pulmón, ¿verdad? Está flaco. Y yo termino de examinar, le veo sus análisis y le digo: mira, bueno, estas son las indicaciones, ¿verdad? Tenés que reposar, tenés que cambiar de trabajo, tenés que dejar de comer tortilla y tenés que tomar estos medicamentos. Yo te consigo los medicamentos, ¿verdad? Pero lo de comer tortilla, eso queda a tu cargo, ¿verdad? Y cambiame de trabajo, porque esto te hace mal. Y el paciente mira la receta y dice: yo no puedo cambiar de trabajo, yo no puedo dejar de trabajar. Bueno, y es ahí donde entran un poco las ayudas sociales, ¿verdad?, para contener esto individualmente. Y eso está ocurriendo poblacionalmente. Hay algunas indicaciones que estamos dando hoy desde el Ministerio de Salud. Estas son las indicaciones, ¿verdad?, del Ministerio de Salud para la población. Y hay cosas que no se pueden hacer. Quizás porque la ayuda social no es la suficiente, ¿verdad? Y bueno, y ahí entra un poco ese juego de la salud pública en sí, ¿verdad?, de equilibrar elementos jurídicos, de equilibrar respuestas económicas, respuestas del Ministerio de Trabajo, o sea, con toda su complejidad. O sea, vos como médico no podés dejar de dar esa receta. Yo como médico no puedo dejar de dar esa receta. Pero es una discusión, eso es un problema de nuestra salud pública. Siempre estuvo gobernada por médicos. La salud pública es un concepto mucho más amplio. Desde estudiantes nos meten que la salud pública es una materia de medicina, cuando es totalmente al revés. La medicina es una parte nomás de la salud pública. Tenemos que acostumbrarnos a actores en salud pública, abogados, sociólogos, ¿verdad?, desde las ciencias sociales, desde otras áreas, más allá de la salud. Eso es la real salud pública. Acá está muy medicalizada, pero en el sentido del médico, el que domina, ¿verdad?, la salud pública. Es un lindo ejercicio, ¿verdad?, que estamos probando. Me gustaría apuntar a un tema en particular y que fue debate en esta semana, y para eso usar un ejemplo. Diosnel es un hombre que venía de su trabajo a la noche,
fue de alguna forma atajado por la policía, que pidió refuerzo, fue detenido con toda su familia. Violentamente. Ese fue el eje del debate de la semana. Actualmente la policía no puede operar de esta forma y no me gustaría entrar en el debate actual si eso está permitido o no, porque no está permitido. Pero con este proyecto de ley que tengo en mano en este momento, ¿la policía va a poder hacer esto? Bueno, antes que nada quiero responder lo que había mencionado Santi hace un momento. Yo no hablé, simplemente no hablé sobre la posibilidad o no de emitir los decretos. Lo que yo mencioné hice una descripción histórica, porque entrar a hablar sobre el Código Sanitario y su validez y vigencia como ley preconstitucional, al igual que muchas otras, nos va a llevar un buen tiempo. Ahora, ¿qué es lo que yo celebro? Yo celebro este debate. Debatir sobre un proyecto de ley que establezca con claridad cuáles son las medidas que puede tomar el Poder Ejecutivo, basado en parámetros de idoneidad, necesidad y proporcionalidad. ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Por qué está el doctor Sequera? Que vos sabés, Santi, que yo pedí que venga el doctor Sequera. Sí. Porque yo creo que si vamos a hablar de inconstitucionalidad, porque tenemos que dividir las cosas. Vos mencionaste a la Fiscalía hace rato. Me parece muy importante ese punto. En este proyecto tenemos que separar lo que es los tipos penales por la vacunación irregular. Dejemos aparte eso y centrémonos en lo que son las medidas sanitarias. Cuando hablamos de medidas sanitarias, ahí la Fiscalía no tiene participación. Con respecto a esto, para mí, nosotros tenemos que discutir medida por medida. Y es importante que ese debate se dé en el Congreso. Medida por medida. Esto es lo que propone el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud dice, señores, nosotros creemos que esta es la manera de combatir el virus. Hernán, ahora, ahí es donde yo no estoy de acuerdo y discúlpame que me... Quiero cerrar un segundo nomás, Santi. Ahora, si nosotros no estamos de acuerdo con las medidas y decimos en el Congreso no estamos de acuerdo, me parece bien. Y en una democracia constitucional así funciona. Eso se puede retirar, el Congreso puede modificar. Si el Congreso dice yo no estoy de acuerdo en que se pueda restringir la circulación a determinadas horas, el Congreso retira ese inciso. Ahora, me gustaría que el doctor Sequera haga una explicación de qué impacto va a tener eso, según los análisis que ellos hacen de la toma de esa medida concreta. Entonces, claro, pero, se sincera el debate. Perdón, Santi, yo hice una pregunta muy directa y me gustaría apuntar a esto, porque ese es el debate en la calle. ¿Este proyecto de ley habilita a la policía que se haga este operativo, sí o no? A eso yo apunto. Ni este proyecto, ni ninguna ley vigente. Pero acá habla de eso. No, quiero ir al punto. ¿Cuál es? Y es uno de los puntos focales que tiene que tener el proyecto de ley. Establecer con claridad cuál puede ser el actuar de los órganos de control. Eso es fundamental. Ahora, el proyecto, ¿qué rol le da a la policía? El rol que le da a la policía al proyecto es de intervenir en caso, es un rol auxiliar, te pido que te fijes en el primer inciso, es un rol auxiliar que le permite a la policía intervenir en caso que la autoridad administrativa no tenga el suficiente plantel de funcionarios que puedan intervenir y labrar acta y comunicar al Ministerio de Salud. Ese es el rol de la policía aquí. Ahora, se cuestiona que en un inciso se menciona que la policía puede detener en caso de resistencia. La resistencia es un tipo penal que está en el Código Penal, el doctor puede explicar mucho mejor que yo. Ese inciso se puede retirar del proyecto y no hay ningún inconveniente. Si eso genera confusión, se puede retirar. Ahora, el abuso, la arbitrariedad, por supuesto que no está permitida, ni en este proyecto ni en ninguna ley. Yo tengo que ir a nuestro compañero Mauricio, pero quiero dejar picando nomás, doctor. Lo que a mí no me cierra es el planteamiento de nosotros escribimos y que el Congreso debata, porque lo que escribe el Ejecutivo tiene que circunscribirse a lo que dice nuestra Constitución y el debate tiene que ser a partir de ahí, no a partir de un antojo de lo que perdón por la palabra antojo, pero lo que cree salud tiene que ser la medicina. Tiene que ser el protocolo que se circunscriba a lo que diga nuestra Constitución. Si no, mañana yo puedo decir pena de muerte para todas las personas, quiere salud que incumplan con las medidas. Huteman no va a poder enviar un proyecto para que lo debata el Ejecutivo porque Huteman sabe que hay una restricción constitucional. Entonces, cuando se plantean algunas cuestiones dentro de este proyecto, yo no recuerdo a Mazzoleni diciendo en su momento, yo no puedo definir aglomeración por el espacio.
Defino por la cantidad de personas, defino por el espacio que tiene esa cantidad de personas, no como un abstracto que se plantea en ese proyecto, por ejemplo, donde mañana al policía le va a parecer antojadizo que aglomeraciones que estemos acá las personas que estamos y que vengan a detenernos con justa razón porque es la línea que él tiene respecto al tema de la aglomeración. Y así de un montón de otras cuestiones, como por ejemplo que cualquier juez me envíe un WhatsApp o un audio y yo ya tenga la posibilidad de meterme a la casa de Guillermo para saber si Guillermo está con su núcleo familiar o invitó a 2 amigos más. Esos límites no necesitamos que llegue al Congreso para debatirlos. Ya la tarea de la presidencia debería ser filtrar lo que es de lo que no es constitucional. Pero Preda y al doctor Vasconcelos le quiero pedir, así, concretamente, si uno mira el proyecto, y sin entrar todavía a los detalles, ¿cuáles son los 3 elementos que decís, doctor Preda? Esto es inviable porque no cumple con lo que dice o la Constitución o porque ya tenemos una ley en el Código Penal, un artículo, digo, que establece incluso algo peor para esto, pero bien detallado. Y al doctor Vasconcelos también. Los 3 elementos que dicen ustedes, esto es lo inviable de este proyecto. Doctor Preda. Para mí lo inviable ahí es el procedimiento para aplicar el sumario, el órgano que tiene que aplicar la sanción, que es el Ministerio de Salud, y las leyes penales, los 2 artículos penales que tiene la ley, que para mí también son inviables. Sobre el tema vacunas. Vacuna y hurto de vacuna, porque el hurto ya es un delito y ya no hace falta identificar el tipo de objeto que se sustrae. Digamos. Claro, te escuché decir el otro día que con esa teoría mañana tiene que ser hurto de tapabocas, mañana hurto de remedios. No, lo peor de todo en realidad es que si yo tengo la posesión de algo, es decir, el director del parque sanitario del Ministerio de Salud, que tiene la posesión de los insumos, él no puede hurtar porque el hurto siempre significa desposesión. Entonces, si el director del parque sanitario del Ministerio de Salud decide regalar todos los tapabocas que tiene, no sería hurto de tapabocas, que es de 2 a 6, sería apropiación del Código Penal, que es hasta 5 años. O sea, sería más grave que yo entre a una farmacia a sustraer un tapabocas, porque finalmente el tapabocas es un insumo, que el director del parque sanitario decida regalar los tapabocas que tiene en el depósito, ¿verdad? Por eso, en realidad es... pero eso es una cuestión que yo creo que simplemente omitiendo ese artículo ya se soluciona, para eso está el Código Penal, ¿verdad? Doctor Vasconcelos, los 3 elementos que decís, esto es absolutamente inviable, esto también y esto también. En gran medida coincido con lo señalado por el doctor Preda. Sin embargo, yo puntualizo el artículo 5, los presupuestos para la adopción de las medidas. Las definiciones y el procedimiento para la obtención de órdenes de allanamiento. Esos 3 elementos deben ser radicalmente modificados. ¿Por qué te hace ruido el del allanamiento en particular, doctor? Caramba, la propiedad privada es un bien jurídico protegido y garantizado por la Constitución Nacional. Se pretende que por un mensaje de texto pueda caer la protección constitucional y autorizar el ingreso de la autoridad a la propiedad privada. Pero ahí te va a decir Huteman y va a pasar el tiempo, no va a llegar la orden, el juez no va a estar. Pero no importa si se trata de un infectado o se trata de Jack el Destripador. Estas circunstancias siempre han existido y siempre se ha rodeado de garantías a la propiedad y a la intimidad de las personas. La policía tiene elementos suficientes para acordonar la cuadra, para establecer vigilancia, para darse el tiempo necesario a los efectos de que el juez analice la racionalidad, la razonabilidad, la proporcionalidad, es decir, los elementos que el mismo Huteman señala como requisitos y fundamentos para la expedición de una medida de esa naturaleza. Doctor Huteman, si llegan a tu casa y te dice la policía, acá está, tengo el mensaje del juez, me acaba de enviar un audio y dice que puedo entrar a tu domicilio a mirar entre cuántos están reunidos, ¿sería una garantía para vos, doctor? Lo que pasa es que la ley no dice eso, Santi. La ley habla de la orden de allanamiento solamente para lugares privados de uso público. Al igual
En ningún momento se habla de lugares privados. No puede ir ningún policía a la casa de nadie. Eso no dice la ley. vehículo. No, pero voy a terminar un ratito nomás. pero Termino. necesitamos definir que son lugares Está- privados de uso público. Está definido en el artículo 2. En el artículo 3 está definido que es un lugar privado de uso público, al igual que se define en la ley de mascarillas. Esto de los medios telemáticos también está en la ley de las mascarillas. Bueno, si no queremos tomar en cuenta esas leyes, miremos la ley orgánica municipal que está vigente del año 2010. La ley orgánica municipal sí, en un caso de emergencia, le permite el ingreso con orden judicial al funcionario municipal para inspeccionar un recinto privado, no privado de uso público, privado. Entonces yo creo que acá hay que mirar bien qué es lo que dice la ley. Dice lugar privado de uso público. Ahora, reitero, no es no quiero que tome como un ataque, es lo que te voy a decir, ¿verdad? Pero no es que no se hizo el análisis de constitucionalidad. Yo creo que acá hay cuestiones debatibles. A mí lo que sinceramente más me interesa, porque lo del procedimiento, yo te digo, nosotros, la idea inicial, ¿cuál era? Remitirnos al artículo 413 del Código Procesal Penal que habla sobre el procedimiento ante los juzgados de paz. El doctor conoce perfectamente el procedimiento, ya está descrito y está previsto para los casos de falta. Yo no tuve, la vez que yo conversé con los jueces de paz para la ley de mascarillas, para que sean ellos la autoridad, me dijeron, estamos sobrepasados, estamos colapsados, no podemos dar respuesta. ¿Y te parece bien que el Ministerio de Salud sea el que encabece eso? Porque también cuestiona preda de eso. Porque ellos nos dijeron, la asesoría jurídica del Ministerio de Salud nos dice, bueno, esto es lo que nosotros estamos haciendo hoy. Si vos mirás lo que establece este procedimiento y lo que hoy prevé el Código Sanitario, es muy similar. Y el Ministerio de Salud nos dice, esto nosotros estamos haciendo hoy, vamos a tener mucho trabajo, pero podemos dar respuesta. Eso me dice el Ministerio a mí. Doctor Guteman, supongo que los que están en el gobierno no solamente se quedan en el análisis jurídico, sino también político. Y ahí quiero ir nomás un poco al estigma que tiene el presidente de la República, que es el hijo del secretario privado de Stroessner, le hace dictadura. Entonces, por eso es que se vincula, diríamos, este proyecto de ley como una ley garrote y de quién luego viene. Después abona esta tesis el secretario privado del presidente que dice que la ley se envía el 4 de mayo, aludiendo al día en que asume el presidente Stroessner. Despropósito. Luego le pregunto a usted, ¿verdad? Yo le pregunté a un fiscal que los fiscales pidieron la ley porque dicen no podemos castigar a la gente, no hay una ley que diga qué podemos hacer con los 4.000 imputados el año pasado con la pandemia. Pero me dice, yo no sé si Guteman es penalista, pero esto es absolutamente todo lo contrario, no es coherente con el ordenamiento jurídico penal. Y por otro lado, acá abonan candidatos a la Corte, me dice, el Ejecutivo no puede restringir, solo puede regular. Entonces, ¿cómo el asesor jurídico del presidente puede tener, por decirlo de alguna manera, errores de primer grado al redactar un proyecto de ley tan delicado que tiene que ver con las libertades? Bueno, primero que nada, yo creo que los dichos por parte del secretario privado del presidente son inaceptables. Primero que nada, quiero dejar en claro eso y que esa no es la posición de la presidencia. Primer punto. En segundo lugar, yo creo que acá hay que distinguir. Nosotros podemos adoptar dentro del proceso sancionatorio derecho administrativo sancionador o nos regimos por las reglas del derecho penal. Acá se optó por el derecho administrativo sancionador. Yo quiero aclarar qué es lo que sucede con la Fiscalía, porque hay muchas dudas con respecto a eso. El Ministerio Público sostiene lo siguiente. Nosotros, al principio de esta pandemia, cuando se dieron las imputaciones, se daban en el marco de la Ley 716 de delitos contra el ambiente, que establece que la violación de la cuarentena sanitaria tiene esta sanción penal. Ahora, eso se tiene que dar cuando hay una cuarentena estricta, solamente en esos casos. Ahora, cuando ya hay fase 1, fase 2, fase 3, nosotros, Ministerio Público, ya no salimos, a menos que una persona haya tenido un resultado positivo y tenga que guardar cuarentena y esté fuera. Solamente en esos casos Ministerio Público interviene. Eso te dice el Ministerio Público. Entonces, quiero separar nomás las cosas, porque vos me hablás, Estela, de derecho penal y esta ley no
guarda relación con el derecho penal, porque es el derecho administrativo sancionador el que está aquí presente. Ahora, se Pero puede sí habla de penas y de castigos. Claro. O sea, no habla no de es una penas, cuestión meramente no habla administrativa, de doctor. penas, no habla de penas ni de castigos. El proyecto lo que habla es con respecto a los tipos penales de vacunación que están en un capítulo aparte, que es otra cosa, como dije, es otro debate, pero con respecto al incumplimiento de las medidas, se prevén sanciones administrativas, que pueden ser amonestaciones o multas. Podemos ajustar, como dijo el doctor Preda, que las multas sean para las personas jurídicas distintas, para las personas físicas montos distintos. Podemos ajustar eso, por supuesto que sí, pero no hay sanciones penales. ¿Qué es lo que yo creo que generó la confusión? El hecho de la presencia de los tipos penales para la vacunación irregular. Pero está en este proyecto también. Sí, pero a ver, Santi, eso está en un capítulo distinto y regulado de manera aparte. No, pero está dentro, es el artículo, voy a mirar el proyecto, pero Es un está dentro del título- mismo proyecto. Es un título distinto. Acá, por ejemplo, se habló mucho, hay jueces irrecusables. El proyecto de ley no habla de jueces irrecusables. No, lo que dice el proyecto de ley es que no podrá ser recusado el juez sumariante de salud en ningún caso. No dice eso. ¿Cómo que no, doctor? la No ley, dice dice eso. el proyecto. Miren el ¿Me permití, proyecto Luis, que se el proyecto, por presentó. favor? Porque si no, ¿Sabe lo que me pasa? puedo Acá- llegar a volver loco, doctor Juteman, si es que me decís que no. Es que ese proyecto que me estás mostrando es un borrador que enviaron, no el proyecto firmado por el presidente, el que se presentó. El que se presentó por el presidente no establece lo de los jueces irrecusables. Eliminaron los jueces Mira, irrecusables. yo te voy a decir una cosa, yo no sé, acá hay un tema que también generó lo del vicepresidente de la República que mencionaste al inicio del programa. Se filtró un borrador antes de que se haga el anuncio oficial y se firme el proyecto. Y ahí, en ese borrador establecieron, pero el proyecto que se presentó al Congreso no establece lo de los jueces Pero irrecusables. sí el juez es el Ministerio de Salud. A ver, hoy el Ministerio de Salud, al igual que Aduana, al igual que la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas o la SET o cualquier otra autoridad administrativa, tiene jueces sumariantes. El Ministerio de Salud hace eso hoy. Solamente que ahí vamos a discutir lo siguiente, pero hace hoy para las infracciones que comete una farmacia. Ahora me preguntas, ¿por qué el Ministerio de Salud en medidas sanitarias? Y porque es la autoridad o el ente rector en materia de salud pública, que son lo que juzgan. Ahí nomás me hace ruido, doctor, porque hace un ratito nomás teníamos una discusión con el doctor Roque Silva, donde él decía, yo pedí ser el articulador. Y nosotros le decíamos, vos podés pedir lo que quieras, pero salud te dice, vos no podés meterte a hacer esto, que es finalmente el que regula tu actividad. Cuando vos respondés que salud es el que pide las medidas, entonces salud es el que tiene que aplicar estas medidas. Yo primero pregunto, ¿podría ser juez y parte si son sus medidas? Y segundo, ¿es para la presidencia de la República, desde su jefatura de gabinete, de un hombre que conoce el derecho, el Ministerio de Salud el órgano más adecuado para la aplicación de estas medidas o el juzgamiento del cumplimiento de estas normas? Vamos por partes, Santi. Y voy a salirme del proyecto un segundo. Si vos hoy te vas y cumplís tus obligaciones tributarias, la Subsecretaría de Estado de Tributación, a través de la Dirección de Fiscalización de los Grandes Contribuyentes, te hace una investigación y te impone una sanción. El doctor Preda puso el ejemplo de las multas que te dan. Eso sucede, así funciona el derecho administrativo sancionador. Se habla de tribunales especiales. Acá no, estos no son tribunales especiales. El derecho administrativo sancionador funciona de esta manera. Ahora, si lo que se pretende es decir que tiene que haber un órgano acusador y un órgano juzgador, que se tiene que respetar el principio de que ese juez haya sido electo por el Consejo de la Magistratura y seleccionado por un procedimiento en el que asegure su independencia, eso está previsto para el proceso penal. Doctor Pero esto Preda. es- Sí, concuerdo con el doctor Uteman en lo siguiente. Cuando yo me refería al procedimiento especial que está en el Código Procesal Penal, eso está desde que el Código Procesal Penal ha sido dictado en el año, está vigente del año 2000. Nunca ninguna ley se remitió a ella, ¿verdad? O sea, ninguna ley. Ahora, el derecho administrativo sancionador en cualquier lugar del mundo civilizado se aplica por funcionarios de la administración. O sea, esa es la característica del derecho administrativo sancionador. El juez, entre comillas, no es un juez judicial, sino es un juez administrativo, y eso ocurre en todo, y en Paraguay ocurre en todos los ámbitos. Y también es razonable en el derecho administrativo sancionador que la administración ya te diga cuál es la sanción que ellos consideran que te mereces. Y está en uno decidir aceptar la sanción o irse al proceso, que como todo ciudadano tenemos derecho a un proceso.
Así que yo creo que sea un órgano administrativo no viola ninguna garantía. Yo lo que critiqué el Ministerio de Salud no era una cuestión de si desde el punto de vista jurídico podía, Sino desde la el punto de vista incapacidad. práctico, Claro. porque una cosa es, y es correcto lo que dice Hernán, una cosa es tener la potestad disciplinaria sobre 10.000 farmacias, 40.000 médicos y 500 sanatorios. Y otra cosa es la potestad disciplinaria de 7 millones de paraguayos, ¿verdad? O sea, la capacidad del Ministerio de Salud para atender todo tipo de denuncias a lo largo del país, yo creo que va a debilitar, porque van a tener que contratar más abogados. Y aparte de eso, seguramente en Twitter también le van a reclamar a Guillermo Sequera porque le ha aplicado en 10 días multa nomás a alguien allá en una fiesta en tal lugar. Con lo cual, realmente no creo que sea el órgano que debería hacerlo por una cuestión práctica, no que le esté jurídicamente vedada la posibilidad, sino por una cuestión práctica. Por eso, una de las opciones es, o vemos el Código Procesal Penal, por el juez de paz hay en todos lados, hablar con el Poder Judicial, porque yo prefiero que se contraten más jueces de paz, finalmente, y tratar también, y yo creo que el doctor Vasconcelos está de acuerdo conmigo, en los jueces de paz están subutilizados en el Paraguay. O sea, hay muchas más cosas que podrían hacer los jueces de paz que yo creo que habría que eso en otro debate revisarlo, ¿verdad? O directamente decimos, ¿qué hay en todo el país? Municipalidades. Bueno, hagamos un proyecto de ley donde se delega a los jueces de falta municipales para que apliquen la infracción y se establece ese método. Pero, aclaro, lo de tribunal especial y ese tipo de comentarios que yo escuché, eso realmente hay que ser sincero. Yo soy un crítico del proyecto, pero yo no creo que eso sea una crítica aplicable al proyecto, porque mi crítica es práctica, no jurídica, no que un funcionario de salud no pueda... Me gustaría apuntar a algo que decía el doctor Guteman y que me parece que fue un error desde el primer día que asumió este gobierno, que es la comunicación. Y voy a hacer foco puntualmente en lo que mencionabas recién. Ustedes tienen en la mano un borrador. Ustedes permiten que nosotros tengamos en la mano un borrador. Porque es obligación de este gobierno, si va a presentar un proyecto de ley, socializarlo como corresponde, compartir con los medios de comunicación, debatir los puntos necesarios para que se aclaren todas las dudas. Claro, porque... Yo tengo un borrador en este momento, es porque ese borrador me llegó a falta de una respuesta oficial del Ejecutivo con el proyecto oficial que ustedes presentaron. El gobierno hizo correr esa versión con el nombre de versión final del proyecto. Sí. Cuando saltó, no apareció nadie a contradecir eso y lo hicieron a partir de la crítica, es que cambiaron y dijeron el proyecto que presentamos es otro. Pero ese documento, lo sabe el doctor Guteman, salió del gobierno. No es que filtró a alguien a quien se le ocurrió ni nada. El borrador solamente puede ser del Ejecutivo. Yo no le envié a nadie. Ese documento, doctor, dice, el juez sumariante no podrá ser recusado en ningún caso. Tercer párrafo, artículo 9. No es el documento presentado. Eso es. ¿Y dónde está el documento, doctor Guteman? No sé. Porque entonces estamos debatiendo sobre algo falso. Entonces hay una irresponsabilidad del Poder Ejecutivo en ese sentido de estar... generando una crítica innecesaria al presidente, si es que no contiene eso. Es más, el vicepresidente de la República dice, yo no me voy a hacer cargo de este proyecto. ¿Cómo se puede dar que el vicepresidente de la República diga, yo le pedí a Guteman que me envíe, lastimosamente no me envió, ya está presentando algo que yo no tengo conocimiento y yo no voy a dar la cara por ese proyecto? No es joda eso, Hernán. Voy a ir por partes, ¿sí? Primero, acepto la crítica de Luis y Estela, acepto la crítica. No se deberían filtrar documentos de esa manera, eso no está bien. 100% de acuerdo con ustedes. La próxima vez, yo por lo menos me comprometo a tratar de que eso no suceda, en primer lugar. En segundo lugar, el vicepresidente de la República es cierto, él es el nexo constitucional. Yo conversé con él, le dije, vicepresidente, se terminó este proyecto, me dijo, envíame el proyecto, yo le envío el proyecto a él, pero cuando se da esta filtración, y todo el mundo ya hablando sobre el proyecto, ahí él me dice, no tiene sentido, yo todavía no tuve tiempo de leer, no pude mirar, que vaya y presente nomás un funcionario ante la Cámara de Senadores y terminemos ahí. Bueno, perfecto, esa fue la situación. Ahora, se critica la manera en la que se hizo, y yo estoy de acuerdo, merecemos esa crítica, porque no se hizo bien en ese sentido, y no tiene que volver a suceder, no se tienen que filtrar documentos oficiales de esa manera, y yo le digo la verdad, yo no le filtré a nadie ni le envié a nadie el proyecto. Honestamente les digo, no le envié a nadie, salvo
digamos, a las personas que estuvieron involucradas. Yo en celebro la filtración, porque gracias a la filtración conocemos la intención del proyecto. No, está bien, está bien, O sea, está bien, Estela. Ahora, Ahora, que usted, o sea, para mí el error no está en la filtración del documento. Para mí el error está en que si ese documento filtrado se está debatiendo en la sociedad, en el Congreso, y que ya tiene un rechazo generalizado, entonces lo lógico que usted diga, no, ese no es el correcto es este, y que debata la sociedad. Claro, para se mí están la filtración equivocando. no es un pecado. Tenés O sea, razón. no, para mí ese no es el punto es que según usted, yo creo que en realidad lo que están haciendo es retrocediendo porque su proyecto de borrador sí generó la crispación social. Entonces, el punto es que ustedes nos salieron a decir, no es cierto lo que dice Pero ese además, Estela, borrador. es muy común de este gobierno lo del globo sonda. Vienen haciendo hace muchísimo tiempo. Cuando aparece alguien y dice, van a sacar medidas, estas van a ser las medidas, y después de 2 días comunica cuáles son las medidas que no eran las que originalmente iban a tomar. Yo creo que miden la temperatura. Sí. Y de acuerdo a eso, o avanzan o se quedan. Ahora, en ese sentido, yo en realidad no he encontrado todavía alguien que se adhiera a su proyecto, doctor Huteman, y al proyecto del Ejecutivo. Hay un pedido desde el Congreso y le pregunto si ustedes van a enviar o no, porque le pidieron que retire el proyecto al presidente, que no se debata, o ustedes van a enviar igual y que se debata en el Congreso. yo quiero dejar algo en claro. El martes ya se presentó el proyecto. Sí. El proyecto Bueno, pero el Ejecutivo tiene la potestad de retirar un sí, proyecto tiene si la quiere. potestad de retirar, pero esa no es la intención. La intención es lo que acabamos de decir, que es que se debata el proyecto. Esa es la intención, que se debata, porque yo creo que todos los que estamos sentados acá... ¿Y usted acepta la crítica que le hacen los doctores acá, lo que le hacen los legisladores con respecto a que es un proyecto de ley garrote ante la ineptitud del Ejecutivo o del Gobierno de resolver la crisis sanitaria? La pregunta es la siguiente también, es la que me mencionaste hace un momento. Se dieron cuenta de la crítica que generó este proyecto. A nadie le puede caer bien un proyecto de estas características en la situación que estamos viviendo. A nadie. A nadie que pueda haber. Nosotros ayer estuvimos reunidos hasta tarde con los sectores gastronómicos, de eventos, hoteleros, y ellos te dicen, nosotros no aguantamos un cierre más. No podemos seguir con los cierres. Y vos te imaginás un artículo que podemos discutir. Yo estoy dispuesto a discutir la constitucionalidad de cada una de las medidas, porque ese análisis se hizo. Estoy dispuesto a discutir cada una de la constitucionalidad. Pero lo cierto es que para esa persona que cerró, que no tiene la posibilidad de tener ingresos, porque después tenemos que discutir también cuáles fueron las medidas económicas que tomó el gobierno, que siempre van a ser insuficientes por la situación que estamos viviendo. Pero ¿cómo a una persona que se habla de la posibilidad de que se puedan establecer límites a su derecho al trabajo, si bien, o si vos estableces esos límites, pues los derechos tienen que coexistir? Si vos estableces esos límites, vos tenés que tutelar de otra forma, es decir, le tenés que dar una contención económica que de alguna manera le permita sostenerse a la persona. Eso es así. Nosotros no somos como otros países del primer mundo que le llega a fin de mes el cheque a la persona que estuvo con su negocio cerrado. No es nuestra realidad. Hernán. Si nosotros siguiésemos lo que nos dice el Ministerio de Salud realmente, yo les voy a contar, el Ministerio de Salud lo que pide es cierre total. ¿Es así o no, Guille? Es lo más efectivo, la cuarentena. Eso es lo que pide el Ministerio de Salud. Y nosotros decimos, no se puede, porque no tenemos condiciones económicas para poder tutelar el derecho al trabajo de toda la gente que se va a ver paralizada. Guille, vos decís lo más efectivo es la cuarentena. Total. Los últimos números de las últimas cuarentenas que tuvimos con las medidas adoptadas por el decreto, yo me remito a una conferencia que hicieron en Palacio después, ahí entre Semana Santa. Después de mucho apareció otra vez Sequera y estuvo el presidente de la República que nos hablaba hace tiempo. Y el enfoque era, creemos que esto va a bajar más todavía en el próximo reporte porque vamos a tener el impacto del decreto. El siguiente reporte no bajó los números, lejos estuvo de bajar, aumentó incluso el número de casos. ¿Cuál es la efectividad de este tipo de medidas realmente? ¿O resulta que lo que estaba decretado ni por si acaso se cumplió? Y bueno, ahí es una pregunta muy importante en el sentido de que la cuarentena como hacemos nosotros acá tiene muchas limitaciones. Nosotros vemos países que hacen cuarentena de manera
efectiva y el impacto lo mejor es reducir las interacciones humanas. Eso frena muchísimo el contagio de virus, que lo hicimos el año pasado, sin tantos recursos legales. La epidemia tuvo que empezar de nuevo prácticamente porque estaba tomando fuerza en su momento. Ahora no tenemos recursos ni jurídicos, que nunca lo tuvimos, ni la fuerza discursiva de salud, ¿verdad? Como para, y también la gente le perdió un poco el miedo, ¿verdad? Los números, 100 muertos por día, ya puede ser, se va naturalizando. Entonces, la fuerza no es la misma. Entonces, una cuarentena que tampoco tiene el mismo espectro de restricciones que tenía antes, se reduce solamente a una franja horaria y el impacto es menor, ¿verdad? Es imposible decir, tenemos que hacer un grupo control para ver si no hacíamos grupo que no hacemos y grupo que hacemos y vemos ahí la diferencia y ese es el impacto de la cuarentena, ¿verdad? La única manera, pero no podemos estar experimentando. Claro. ¿Verdad? Pero vemos países como el famoso ejemplo, si me pongo un ejemplo, Israel, por ejemplo. Israel, es cierto, vacunó a todo el mundo, pero en realidad, hoy con 120% de vacunación, porque ya están vacunando a otros que se van a Tel Aviv o a Jerusalén, ¿verdad? Es un cuartel vivir en Tel Aviv ahora. ¿verdad? Bueno, pero Israel es un caso Bueno, especial, doctor, porque es un país en guerra permanente. Sí, Es es un otra estado disciplina. de conscripción Claro. universal, tiene otras líneas, ¿verdad? Como China también. Están en Claro. guerra permanente, ¿verdad? Claro. Y tampoco me quiero comparar con países insulares, donde el control de la pandemia es muy fácil, ¿verdad? Nueva Zelanda, Taiwán, el mismo Singapur, ¿verdad? Claro. Pero cuando Singapur le golpeó, siempre ponen como ejemplo Singapur, no pasa nada, están controlados, están todos libres. Pero cuando Singapur tuvo su ola, las multas más altas del mundo, encuentros de más de 3 personas en la calle eran multados. Pero eso no olvidamos, pero no hay más ola ahí, ¿verdad? Pero bueno, es una república insular, ¿verdad? Vayamos a un país que no siquiera puso vacuna y paró una ola, Sudáfrica. Sudáfrica es un país que tiene menos vacunación que Paraguay, un país de 50 millones más o menos, ¿verdad? Un país que tuvo una ola gigantesca hace 3, 4 meses. Y hicieron cuarentenas duras, 6 semanas de cuarentena, y hoy tienen probablemente la misma figura de curva de Israel. Israel vacunando al 120%, Sudáfrica vacunando al 0,5% de su población. ¿Y cuál es su secreto? Buenas cuarentenas. En las ciudades nomás, ni siquiera es en el township, como dicen, ¿verdad? En los pueblitos. En las ciudades, porque esta es una enfermedad urbana, ¿verdad? Pero bueno, es complejo, ¿verdad? A eso están apuntando acá. Baja vacunación y estricta cuarentena. No, claro que no. Estoy poniendo escenarios, doctor. ¿verdad? Esto que comenta el doctor Sequera, entre nosotros tenemos discusiones permanentes. Yo le digo, nosotros no podemos compararnos con Alemania. Nuestra situación económica y social es distinta. Él me dice, perfecto, no nos comparemos con Alemania. Y me pone los ejemplos de otros países con una realidad semejante a la nuestra. Y se genera este debate y yo le quiero mostrar. Ahí tiene un propósito en el proyecto de ley la creación de una Junta de Emergencia Nacional. ¿Sabes por qué tiene un propósito? Porque yo les quiero mostrar lo que es el debate que se genera interministerial cada vez que se trata las medidas que propone el Ministerio de Salud. ¿Verdad, Guillermo? Sí, no, hay que entender también que todas las medidas que estamos discutiendo son transitorias. Estamos en una situación totalmente extraordinaria de salud mismo. Estamos ante situaciones similares, pero muy pequeñas. La cuarentena es algo que se usa mucho en medicina, ¿verdad? Nosotros le ponemos a cuarentena a muchísima gente que no es ni siquiera paciente, doctor. Extranjeros que vienen en una zona donde hay ébola, nosotros le vamos a meter en cuarentena acá. O cuando pisa el territorio nacional, le vamos a meter en cuarentena. Y no es paciente, no es enfermo, No, pero es de riesgo. Pero es sospechoso. Es sospechoso. Pero cuando estás ante una enfermedad infectocontagiosa, que el asintomático contagia, estamos en riesgo. ¿Quién es sospechoso y quién no? Ese es el tema. Lo bueno es que nosotros limitamos las cuarentenas y eso está en el plan que presentamos, ¿verdad? No pueden ser de más de 15 días, ¿verdad? Pero deberían estar acompañadas de medidas económicas. Santiago. Totalmente. Porque lamentablemente, mientras a la gente se le pide el encierro, los títulos de los diarios nos dicen: Hacienda se autoasignó bonificaciones, ESAP se autoasignó bonificaciones, aduanas bonificaciones. Y vos le preguntás a Hacienda y Hacienda te dice, y es lo que dice la ley, espera un poquitito, al hogar de ancianos al que tenían que darle el apoyo que tenían que darle, el subsidio que tenían que darle, no le dieron, y dice la ley también, pero le recortaron.
Entonces, mientras la gente económicamente está sufriendo un impacto económico, son muy rígidos con la ley para las asignaciones o autoasignaciones y bonificaciones que hay que dar para el sector público. Esas son las cosas que habría que corregir de alguna manera, pero me parece que ya es otro debate. Una última pregunta, doctor Uteman, porque es un sí o un no. ¿Ya reglamentaron la ley de fondos sociales que estamos esperando, doctor? La reglamentación falta para que se aplique la ley del uso de los fondos sociales de Itaipú y Yacyretá para salud. El lunes se emite ese decreto. El lunes. El lunes. Perfecto. ¿Cuánto dinero es el que está disponible? Como te digo, estuvimos muy enfocados en este tema de las medidas. El proyecto se presentó ahora por parte del Ministerio de Salud, que trabajó con las Pero más o menos de cuánta plata disponen las binacionales. Y me criticaron por esto también hace poco. Yo no quiero decir el monto exacto, quiero que digan los directores de ambas entidades en el trabajo que hicieron con el Ministerio Bueno, de pero Salud. Itaipú ya nos dijo 2 millones de dólares nomás. Está bien, yo no quiero ser irresponsable y decirle un monto que no es. Pero sabes, No, yo no manejo exactamente el monto porque, ¿qué pasa? Acá no es una cuestión de que de la noche a la mañana ellos van a obtener el monto, Sí. porque van a hacer una revisión. Tenés que... no, me tengo que ir, sé que no nos vas a decir finalmente el monto. Los dichos del secretario privado del presidente son inaceptables, dijiste, doctor Huteman, pero continúa en el cargo. Que continúe o no en el cargo es una decisión del presidente. Ahora vos me preguntás cuál es mi valoración y yo creo que son dichos inaceptables desde todo punto de vista. Se tiene que ir. Desde tu punto de vista. Mi valoración es que son dichos inaceptables de todo punto de vista. No me corresponde a mí decidir sobre si está o no en el cargo. El presidente de la República dijo ayer que él está cansado, ya no sabe más qué es lo que quiere el pueblo paraguayo. Soy el gobierno que más rutas construyó, dice. ¿Cómo está el presidente? ¿Ya está hastiado, quiere irse del poder? Yo le veo trabajando y muy concentrado en el tema de vacunas. Eso es lo que yo veo. Él está diariamente conversando con la mayoría de los actores para tratar que las vacunas lleguen lo antes posible. Esa es la prioridad que yo veo hoy. Gracias, Hernán, por venir. Gracias, ministro. Gracias, doctor Sequera. Al doctor Preda también. Un pequeño... Sí. No es habitual en mí, pero quiero enviar un saludo a mi ciudad natal porque hoy es el día del aniversario de fundación de la ciudad de Caguazú. Muy bien. Así que un saludo para todos mis conciudadanos y bueno, espero que sigan saliendo personas talentosas de esa ciudad. Fantástico. Un En el abrazo fútbol para toda la gente principalmente. de Caguazú. Doctor Vasconcelos, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes cuando gusten. Gracias por estar con nosotros.